Mi nombre es Alejandro Tepper, soy médico del centro respiratorio desde ya hace muchos años y desde el 2003 estoy a cargo de la unidad. El tema del día de hoy es el manejo escalonado del tratamiento del niño con asma. El asma bronquial es la enfermedad crónica más frecuente en la edad pediátrica. Si bien conocemos más de esta enfermedad y disponemos de nuevos tratamientos, la enfermedad sigue en aumento, no solamente en nuestro país, sino también en el mundo entero. La intención de esta charla es poder hablar sobre las distintas estrategias de tratamiento de un niño que presenta asma bronquial. Para tratar a un niño con asma, debemos inicialmente saber su nivel de severidad. Por lo tanto, para el inicio de un tratamiento, se recomienda clasificar al paciente según los distintos niveles de severidad. Y de acuerdo a las guías internacionales, las más conocidas son las del GINA, según los niveles de severidad los calificamos en intermitente y persistente. Y a su vez el persistente puede ser leve, moderado o severo. La base de esta clasificación es en relación a la frecuencia de los síntomas, tanto diurnos como nocturnos, la presencia de exacerbaciones y los niveles de función pulmonar. Una vez que el niño ya se encuentra bajo el tratamiento y por lo tanto queremos hacer su seguimiento, los ajustes del tratamiento se realizan en base a los niveles de control. Y de acuerdo a las guías del GINA, vamos a tener entonces aquellos niños que están totalmente controlados, es decir, que no presentan síntomas durante el día, ni durante la noche, pueden realizar todo tipo de actividad física, no requieren utilizar medicación de rescate y su función pulmonar es normal. Por lo tanto, consideramos que un niño tiene un óptimo control del asma cuando no presenta síntomas durante el día, ni durante la noche, ni tampoco se despierta por esta enfermedad. Puede realizar todo tipo de actividades físicas, no necesita utilizar medicación de rescate porque no presenta exacerbaciones y por lo tanto tampoco debe acudir a las salas de emergencia. Y su función pulmonar es normal o muy cercana a lo normal. Los corticoides inhalados, sin lugar a dudas, son el tratamiento más efectivo en la mayoría de los pacientes. Porque una de las características de estos fármacos es que reducen la mortalidad y los eventos adversos causados por la enfermedad. Porque no sé si ustedes conocen que el asma per se produce efectos adversos. Mata 18 niños por año en la ciudad de Victoria, en Australia. El asma produce hospitalizaciones, oscilando entre 3 a 10 episodios por año por cada 1000 niños. Y el asma produce exacerbaciones, que según la definición oscilan entre 4 a 50% por año. Por otro lado, los corticoides inhalados
son seguros para el tratamiento del asma infantil. ¿Qué ocurre cuando el paciente no tiene un control total de los síntomas? Las recomendaciones de las distintas guías de tratamiento es que se debe aumentar el nivel del tratamiento para alcanzar el control total de la enfermedad. Y existen distintas opciones. La primera puede ser la combinación del corticoide con un broncodilatador de acción prolongada, o bien la combinación del corticoide con un antagonista del receptor de los leucotrienos. Otra opción es aumentar las dosis del corticoide. Pero ¿cuál es la mejor opción? ¿O hay alguna mejor opción? Hace unos años, el doctor Robert Lemansky y sus colaboradores publicaron este magnífico estudio en la revista New England Journal of Medicine. ¿Cuál fue la pregunta de este estudio? En aquellos pacientes que se encuentran recibiendo un tratamiento diario con dosis bajas de corticoides inhalados y no logran controlar sus síntomas, ¿cuáles son las mejores opciones de tratamiento? Eran entonces pacientes con asma bronquial que venían recibiendo fluticasona a razón de 100 microgramos 2 veces al día y no lograban controlar sus síntomas. Las opciones fueron aumentar la dosis del corticoide inhalado, es decir, de 100 microgramos 2 veces al día, pasar a 250 microgramos 2 veces al día, o mantener la dosis de baja del corticoide inhalado y agregarle un broncodilatador de acción prolongada, como en este caso fue el salmeterol, o continuar con la dosis baja de corticoide inhalado agregando Montelukast. Una de las características principales de este estudio es que tuvo un diseño doble ciego cruzado. Eso significa que todos los pacientes incluidos en este estudio recibieron o pasaron por los tres esquemas de tratamiento. Cada esquema tuvo una duración de 16 semanas y las dosis de los medicamentos que fueron utilizados, ustedes pueden verlas en pantalla. ¿Cuál fue la variable más importante de este estudio? La intención era tratar de identificar si el paciente tenía una respuesta diferencial o no diferencial a cada esquema de tratamiento, es decir, el esquema combinado con un beta-2 de acción prolongada y el corticoide y el antileucotrieno, o bien el aumento de la dosis del corticoide inhalado. Se consideró una respuesta diferencial cuando evidenciaban significativamente mejores resultados con un tratamiento respecto a otro. Y por orden de importancia, se consideró una respuesta eficaz al tratamiento en base
al número de exacerbaciones, a los días de control de asma y los cambios de la función pulmonar, en este caso el volumen expiratorio forzado en el primer segundo. Se consideró una exacerbación aquel paciente que tuvo que recibir más de 180 miligramos de prednisona. Se consideró una respuesta diferencial de días de control de asma aquellos que presentaron más de 31 días anuales de control de la enfermedad. Y que se consideró un cambio de la función pulmonar cuando hubo una diferencia mayor del 5% del volumen expiratorio forzado en el primer segundo como marcador del calibre de la vía aérea. Se incluyeron niños de 6 a 18 años con diagnóstico de asma. Y los mismos debían ser capaces de realizar una espirometría reproducible de acuerdo a los criterios de la American Thoracic Society. Demostrar reversibilidad de la función pulmonar y presentar hiperreactividad bronquial como características del diagnóstico de asma. Resultados. ¿Pudo observarse una respuesta diferencial mayor del 25% en los niños incluidos? Sí. El 98% de los pacientes incluidos, es decir, 161 de 165, evidenció una respuesta diferencial en los distintos esquemas de tratamiento. ¿Cuál fue la estrategia de tratamiento que evidenció la mejor respuesta? Y en este estudio, la estrategia que combinó el corticoide inhalado en dosis baja con el broncodilatador de acción prolongada mostró 1.5 veces más de probabilidades de producir la mejor respuesta. Pero las otras estrategias no fueron malas, porque hubieron chicos que respondieron tanto al incremento de la dosis del corticoide, como así también aquellos que combinaron el corticoide con el montelukast. Por lo tanto, las conclusiones de este estudio Badger fueron las siguientes. Una respuesta diferencial se demostró en casi todos los pacientes utilizando esta variable de estudio compuesto. La combinación del corticoide inhalado más el broncodilatador fue la estrategia de mayor probabilidad de experimentar la mejor respuesta, 1.5 veces más. Sin embargo, muchos niños demostraron una mejor respuesta tanto al aumento de la dosis del corticoide como la combinación del corticoide en dosis bajas con el montelukast, poniendo de relieve la necesidad de vigilar con regularidad y ajustar adecuadamente la terapia del asma a cada niño, porque no todos los niños van a responder de la misma forma a cada estrategia. Por lo tanto, aquellos niños que presentan asma bronquial y que se encuentran en tratamiento con una dosis baja de corticoide inhalado y no logran controlar sus síntomas,
la opción es evaluar en cada uno de ellos las 3 estrategias disponibles. La combinación de la misma dosis del corticoide con el broncodilatador de acción prolongada, o bien la combinación de la misma dosis del corticoide con un antileucotrieno como el Montelukast, o bien incrementar la dosis del corticoide inhalado y determinar en cada paciente cuál es su mejor opción. Ahora bien, el paciente ya está controlado, es decir, que le hemos administrado el tratamiento que necesita y durante un tiempo ese niño puede llevar a cabo una vida absolutamente normal, es decir, correr, hacer las actividades físicas igual que sus compañeros. Y entonces las guías nos dicen, en estos pacientes que tienen un control total de los síntomas, encuentre y mantenga el mínimo tratamiento útil. Pero ¿cuál es ese tratamiento útil? Para ello son pocos los trabajos que existen en la literatura. Este es un estudio publicado también en la revista New England Journal of Medicine del año 2007, cuyo objetivo fue evaluar distintas estrategias, pero en este caso para reducir el tratamiento en pacientes que están adecuadamente controlados. Son pacientes que vienen recibiendo propionato de fluticasona a razón de 100 microgramos 2 veces al día. Y entonces se incluyeron 500 pacientes que venían recibiendo esta dosis de fluticasona y un tercio siguió durante 16 semanas recibiendo la misma dosis de corticoide. Otro tercio fue alocado a recibir Montelukast, que según la edad fue de 5 o 10 miligramos todas las noches. Y otro tercio fue randomizado a recibir 100 microgramos de fluticasona más salmeterol, pero solamente a la noche. Cada rama, entonces, este estudio tuvo una duración de 16 semanas y fueron pacientes mayores de 6 años. ¿Cuáles fueron los resultados? La variable primaria fue la falla de tratamiento, es decir, el tiempo que pasó hasta que el paciente comenzó a presentar síntomas. Y según este gráfico, ustedes pueden ver que aquellos que recibieron la combinación de fluticasona y salmeterol solamente por la noche fue la mejor estrategia, es decir, la estrategia que menos fallas de tratamiento presentó. Aquellos que siguieron con fluticasona 2 veces al día tuvieron un perfil muy similar al grupo anterior, y los que recibieron Montelukast tampoco les fue mal, porque
el 79% de los días estuvieron libres de síntomas, versus el 86% de aquellos que recibieron la combinación de fluticasona y salmeterol una vez por día. Es decir, que es factible en pacientes bien controlados reducir la medicación. Y otra vez, como mencioné en el estudio previo, cada paciente va a tener su mejor respuesta. En relación a este estudio, hace unos años diseñamos en nuestro centro este trabajo donde la intención fue comparar la administración de fluticasona más salmeterol una vez por día versus Montelukast en niños con asma persistente leve. Incluimos niños de 6 a 14 años con hiperreactividad bronquial. Fue un estudio doble ciego con doble enmascaramiento, es decir, que un grupo de niños recibió Montelukast durante un año, 52 semanas, y otro grupo de niños recibió fluticasona y salmeterol solamente una sola dosis nocturna, también durante 52 semanas y todos a través de un espaciador de doble válvula marca Aerocham. La variable primaria del estudio fueron ver los cambios sobre la reactividad bronquial y las variables secundarias, el cambio de la función pulmonar y la presencia de síntomas y uso de medicación de rescate. Y como ustedes pueden ver, en lo que respecta a cambios sobre la reactividad bronquial, los dos esquemas de tratamiento redujeron significativamente la reactividad bronquial. Lo que no observamos fueron diferencias significativas entre las dos ramas, pero cada una de ellas mejoró significativamente esta variable. Desde el punto de vista clínico, y en este caso tomamos porcentaje de días de control del asma, porcentaje de días que no tenían necesidad de recibir broncodilatadores, número de exacerbaciones, número de cursos de corticoides sistémicos, los dos esquemas de tratamiento fueron efectivos y no encontramos diferencias entre ellos. En lo que respecta a función pulmonar, tanto el cambio sobre el volumen expiratorio forzado en el primer segundo como el flujo medio forzado fue mayor en aquellos pacientes que recibieron la dosis única nocturna de fluticasona y salmeterol. Y esto seguramente estaba dado por el broncodilatador de acción prolongada. También lo mismo ocurrió cuando evaluamos el flujo pico expiratorio matinal y vespertino, alcanzando niveles significativamente más altos aquellos que recibieron la combinación de fluticasona y salmeterol. Las conclusiones de este estudio fue, por lo tanto, que en niños con asma persistente leve, la combinación de fluticasona y salmeterol y Montelukast, ambos administrados una vez al día, disminuyeron la reactividad bronquial en forma similar, controlaron adecuadamente los síntomas clínicos, pero que el cambio sobre la función pulmonar fue mayor en aquellos tratados con la combinación de fluticasona y salmeterol.
¿Existe un racional para administrar la terapia combinada una vez al día? Este es un trabajo publicado ya hace varios años, cuyo objetivo fue evaluar la duración del efecto broncodilatador de la combinación fluticasona-salmeterol. Eran pacientes en donde se les administraba una dosis única de la combinación en horas de la tarde y también se comparó con la administración de salbutamol y la administración de placebo. Y lo que mostró este trabajo fue que la administración de una dosis única de fluticasona-salmeterol en horas vespertinas proporciona una duración del efecto broncodilatador de al menos 24 horas, pero que además bloquea la variación circadiana del tono broncomotor, una característica del asma bronquial. Continuando con el concepto de pacientes que están controlados con la medicación antiasmática, la pregunta que resulta ¿es posible reducir el tratamiento o inclusive suspender el tratamiento y que el niño siga manteniendo un control de su enfermedad? El estudio TREXA, publicado en la revista Lancet en el año 2011, de alguna forma intenta responder esta pregunta. Los autores fueron Fernando Martínez, conocido seguramente para ustedes, y diversos colaboradores de renombre. Y lo que hicieron fue incluir niños de 6 a 18 años con antecedentes de asma persistente leve en los últimos 2 años, con al menos una de las siguientes características: sin haber recibido terapia controladora y haber presentado 1 a 2 exacerbaciones en el último año, haber sido tratado con un antiasmático, pero que no sea un corticoide inhalado en las últimas 8 semanas, o haber sido tratado con un corticoide inhalado en dosis baja, beclometasona o equivalente, menor a 160 microgramos por día en las últimas 8 semanas. Mantenerse controlado y sin exacerbaciones durante el rango. La variable primaria fue la presencia de la primera exacerbación que requirió utilizar un corticoide por vía sistémica. ¿Y en qué situaciones se prescribió un corticoide sistémico? Cuando el paciente tuvo que utilizar más de 6 actuaciones de salbutamol en 24 horas y presentar un aumento de los síntomas registrado en la cartilla diaria, o bien presentar un flujo pico expiratorio menor al 70% de su valor teórico, o bien presentar un aumento de los síntomas durante 2 días consecutivos, o bien
evidenciar una caída del flujo pico expiratorio menor, en este caso, al 50% de su valor de referencia, aún luego de haber sido rescatado con un beta 2 de acción corta, o en aquellos casos que tuvieron que requerir ir a una sala de emergencia debido a un empeoramiento de los síntomas. Eran entonces pacientes que venían recibiendo beclometasona a razón de 40 microgramos 2 veces al día y utilizaban o tenían la indicación de utilizar salbutamol a demanda. Un grupo constituyó la rama combinada, es decir, que continuó recibiendo beclometasona 2 veces al día, pero en caso de presentar síntomas, se rescataba con una combinación de beclometasona más salbutamol. La otra rama fue el grupo diario. Eran aquellos que continuaban recibiendo la beclometasona 2 veces al día en forma permanente, pero que solamente se rescataban en caso de presentar síntomas con 2 actuaciones de salbutamol. El grupo rescate es aquellos que no recibían tratamiento de mantenimiento y en casos de presentar síntomas tenían la indicación de hacer 2 actuaciones de una combinación de beclometasona más salbutamol, y el grupo placebo eran aquellos que no recibían un tratamiento de mantenimiento y que en casos de presentar síntomas solamente se aplicaban 2 puffs de salbutamol a demanda. Entonces, en relación a la variable primaria de este estudio, que fue la presencia de la primera exacerbación que requirió recibir un corticoide por vía sistémica, ustedes pueden ver que aquellos pacientes que recibieron el corticoide inhalado en forma permanente como mantenimiento tuvieron una performance mucho mejor, son los que están en rojo, que aquellos que no recibieron una dosis de mantenimiento de la beclometasona. Comparado contra placebo, la falla del tratamiento fue del 5.6 y 2.8 en las ramas combinada y diaria respectivamente. Lo interesante es que aquellos pacientes que constituyeron el grupo rescate, es decir, que no tenían un tratamiento de base con un corticoide inhalado, pero se rescataban no solamente con salbutamol, sino también con beclometasona, tuvieron una respuesta diferente a aquellos que solamente se rescataban con salbutamol. En este estudio lo que se vio es que aquellos que recibieron beclometasona en forma crónica durante 48 semanas tuvieron una disminución en la velocidad de crecimiento versus aquellos que no recibieron esta terapia. Esto ya es bien conocido, diversos estudios han demostrado que la beclometasona puede retrasar la velocidad de crecimiento en aproximadamente 1 centímetro por año.
En lo que respecta a las variables secundarias de este estudio llamado TREXA, podemos decir que durante el estudio no hubo diferencias entre los grupos en lo que respecta a días de control de asma, función pulmonar e índices de calidad de vida. Sin embargo, aquellos niños asignados a las ramas placebo y rescate, es decir, que no recibieron un tratamiento permanente con el corticoide inhalado, evidenciaron niveles de óxido nítrico exhalado más elevados en comparación con las ramas de tratamiento diario y combinado. Eso significa que estos pacientes tenían niveles de inflamación de la vía aérea mayores que aquellos que habían recibido el tratamiento en forma crónica. Como conclusiones de este estudio podemos decir que los niños con asma leve persistente no deben ser tratados solo con salbutamol de rescate y que el tratamiento más eficaz para prevenir las exacerbaciones son los corticoides inhalados de uso diario. Los corticoides inhalados combinados como salbutamol para utilizarlos como medicación de rescate puede ser una eficaz estrategia para niños con asma leve bien controlado, ya que fue una estrategia más eficaz en la reducción de las exacerbaciones comparado con el uso de salbutamol en forma de rescate, utilizando solamente el salbutamol como rescate. Esto es para pensar y seguramente en las exacerbaciones no solamente hay broncoespasmo, sino que también hay liberación de mediadores que contribuyen a la inflamación. Por lo tanto, existe una racional no solamente de utilizar un beta-2 de rescate, sino también un corticoide inhalado. Si se utiliza en forma intermitente el corticoide inhalado como el salbutamol como estrategia de rescate, el costo del tratamiento diario con corticoides inhalados y posiblemente, lo más importante, los efectos secundarios relacionados con la disminución del crecimiento pueden ser evitados. Entonces, como conclusiones de esta charla, podemos decir que los corticoides inhalados en dosis baja son el tratamiento más eficaz. La falta de adherencia y los errores de técnica son sin lugar a dudas las causas más frecuentes en la falla del tratamiento. La combinación de un corticoide inhalado en dosis baja con un broncodilatador de acción prolongada resultó la estrategia más efectiva para incrementar un tratamiento en pacientes que no controlan adecuadamente los síntomas de asma. Que la combinación de un corticoide inhalado en dosis bajas con un broncodilatador de acción prolongada, administrados una vez por día, generalmente en horas de la tarde o por la noche, puede ser una estrategia útil para disminuir el tratamiento en pacientes bien controlados. Y que la combinación de un corticoide inhalado con un broncodilatador de acción corta es más eficaz que el salbutamol como medicación de rescate. Muchas gracias.